El corazón humano busca refugio. En medio del ruido de la vida, en la tempestad de los días inciertos, hay un clamor que se eleva desde lo profundo del alma. Señor, necesito que pelees por mí. Es en ese susurro que nace el eco eterno del Salmo 23, un canto milenario que no envejece, una promesa que trasciende generaciones, una oración que resucita la esperanza dormida. Cuando David, el pastor convertido en rey, alzó su voz en los valles de su historia, no lo hizo desde la comodidad del trono, sino desde el polvo del camino, donde las lágrimas y el polvo se mezclan con la fe. En sus palabras encontramos no solo poesía, sino poder. El Señor es mi pastor, nada me faltará. No es una frase de consuelo pasajero, es un decreto de eternidad, un escudo que rodea al corazón cansado, un fuego que enciende la confianza cuando todo alrededor parece sombra y pérdida. El alma que se atreve a orar este salmo entra en una batalla invisible, porque declarar que el Señor es mi pastor es rendirse a una guía divina, es renunciar al control y entregarse a una sabiduría mayor que la nuestra. Es creer que aun cuando los enemigos se levantan, aun cuando las puertas parecen cerrarse, hay una voz más fuerte que el miedo, hay una presencia que no abandona. Hay un Dios que pelea en silencio, pero cuya victoria retumba en lo invisible. David conoció ese Dios en las madrugadas solitarias, entre ovejas y estrellas, mientras su corazón latía al ritmo de la eternidad. Allí aprendió que la verdadera fuerza no nace del poder humano, sino de la dependencia total en el Creador. Cuando pronunciamos este salmo, no repetimos palabras antiguas, invocamos al mismo Dios que caminó con David, al mismo pastor que guía las almas extraviadas hacia verdes pastos de descanso. Cada verso es una espada espiritual, cada palabra es un recordatorio de que no estamos solos, de que aunque el valle se oscurezca, la luz del pastor nunca se apaga. Hay momentos en que la vida parece un campo de batalla. El miedo intenta gobernar, la ansiedad aprieta el pecho, las dudas susurran mentiras. Pero es precisamente allí donde este salmo cobra vida. Es allí donde el alma se levanta, toma la vara y el cayado de la fe y se atreve a caminar confiando en la voz que dice: «No temas porque yo estoy contigo. Dios pelea por ti hoy». No mañana, no en un futuro distante, hoy, en este mismo instante en que lees estas palabras, su presencia te rodea como un escudo. No necesitas verlo con los ojos del cuerpo, basta sentirlo con el corazón. Él está abriendo caminos que tú no ves, silenciando tormentas que no comprendes, derribando muros que tú pensabas inamovibles. A veces su batalla no se libra fuera, sino dentro. Él pelea por ti cuando te devuelve la paz, cuando te libra del rencor, cuando sana la herida que te impide confiar. Esa es la guerra divina, la que vence al miedo con amor, la que transforma la desesperanza en propósito. El Salmo 23 no es un texto para leer con prisa, es un río donde el alma debe sumergirse lentamente. Cada palabra tiene un pulso, una respiración que invita al descanso. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Cuántas veces hemos buscado descanso en lugares equivocados? ¿Cuántas veces hemos bebido de fuentes que prometían saciedad, pero solo nos dejaron vacíos? El pastor verdadero no nos conduce a un descanso superficial, sino a una paz que restaura desde lo más hondo. Es la paz que no depende de las circunstancias, la que no teme la oscuridad, porque sabe que la luz ya habita dentro. David comprendió que Dios no siempre nos libra del valle, pero siempre camina con nosotros dentro de él. La promesa no es ausencia de peligro, sino presencia constante. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. ¡Qué misterio tan grande! Caminar rodeado de sombras, pero sin miedo. Es el milagro de la fe que transforma el temor en confianza.
Cuando la mente grita no hay salida, el corazón guiado por el pastor responde, Él ya abrió el camino. Y esa certeza no nace del optimismo, sino de la experiencia de quien ha visto a Dios pelear sus batallas más imposibles. Hay días en que el alma tiembla, cuando el enemigo se burla, cuando las fuerzas parecen desvanecerse. Pero Dios no te ha olvidado. Él está preparando la mesa en presencia de tus enemigos. No para humillarte, sino para enseñarte que su bondad no depende de la aprobación de nadie. Hay una unción que desciende sobre tu cabeza cuando permaneces fiel, cuando eliges no rendirte, cuando en medio del dolor decides seguir confiando. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ese aceite es símbolo de su espíritu, su poder que fortalece, su presencia que renueva. El Salmo 23 no es una promesa de comodidad, sino de comunión. Es un llamado a caminar con el pastor aun cuando los pasos duelan, a confiar en su guía incluso cuando la lógica no entiende. Porque cuando Él pelea por ti, no lo hace con espadas visibles, sino con estrategias divinas. Pelea cerrando puertas que te destruirían, removiendo personas que no podrían acompañarte al siguiente nivel, despertando tu alma para que crezca en fe. Y mientras tú lloras por lo que perdiste, Él ya está preparando algo mayor, algo eterno. El alma que ora este salmo entra en un terreno sagrado. Es la oración de quien ha aprendido que la fe no siempre recibe lo que pide, pero siempre recibe lo que necesita. Es la oración de quien ha sido perseguido por sombras, pero aún canta, de quien ha caído, pero no ha sido derrotado. Cuando decimos tu vara y tu cayado me infunden aliento, reconocemos que la corrección y la dirección de Dios son parte del amor que nos protege. Él no es un pastor indiferente. Es un guerrero vigilante, un padre que pelea por sus hijos incluso cuando ellos no se dan cuenta. Dios pelea por ti cuando el enemigo intenta destruir tu mente con pensamientos de derrota. Pelea por ti cuando la noche es larga y el silencio pesa. Pelea por ti cuando las lágrimas no tienen explicación y el corazón se siente vacío. En cada batalla invisible, Él levanta su bandera sobre ti. No necesitas gritar para que te escuche. Su oído está inclinado hacia tu clamor más silencioso. Su mirada no se aparta ni un instante. En la historia de tu vida, Él escribe capítulos que tú aún no entiendes, pero que algún día verás brillar con sentido perfecto. Hay quienes leen el Salmo 23 como una promesa de abundancia material, pero su riqueza es mucho más profunda. Es la abundancia del alma que ya no teme. Es la seguridad de quien sabe que nada puede faltar cuando el Señor es su pastor. Nada, ni consuelo, ni propósito, ni amor, ni fuerza, porque en su presencia la carencia se disuelve y la plenitud florece incluso en medio del desierto. Y cuando el enemigo susurra que ha sido abandonado, el pastor responde con su vara de fuego: Yo estoy contigo todos los días, hasta el fin del mundo. Dios no es un observador distante de tus batallas, es el guerrero que camina delante de ti. Él abre mares, derrumba muros, hace brotar vida donde solo había ruinas. Su pelea es perfecta, porque no busca destruir a tus enemigos humanos, sino las fuerzas invisibles que quieren robarte la fe. Él no pelea por venganza, sino por amor. Y cuando pelea, la victoria es segura, no siempre rápida, no siempre como imaginamos, pero siempre buena, siempre justa, siempre a tiempo. Hay un poder oculto en repetir este salmo con el corazón encendido. Cada palabra se convierte en escudo, cada frase en espada. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. No es una ilusión poética, es una realidad espiritual. Donde camina el creyente fiel, la bondad de Dios deja huellas. No importa cuán oscuro haya sido el pasado, la misericordia lo redime todo. No importa cuántas veces hayas caído, su amor te levanta una vez más. Y esa misericordia
No te sigue solo cuando eres fuerte, sino también cuando estás quebrado, cuando crees que ya no puedes más. El Salmo 23 no termina en el valle, sino en la casa de Dios. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la meta final, el descanso eterno. Pero incluso ahora, antes del cielo, hay un hogar preparado dentro del alma que confía. Allí mora su espíritu. Allí se enciende la paz que no depende del mundo. Mientras caminas, Él habita en ti. Mientras oras, su voz responde dentro del silencio. Ese es el secreto del Salmo. El pastor no está lejos, está dentro del corazón que cree. Por eso, cuando sientas que no puedes más, recita este salmo como un canto de guerra. Dilo con lágrimas si es necesario, pero dilo. Cada palabra tiene el poder de abrir los cielos. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Decláralo sobre tus miedos, sobre tus heridas, sobre tu futuro. Dilo hasta que el alma lo crea, hasta que el espíritu se levante, hasta que el temor se desvanezca ante la presencia del Dios que pelea por ti. Él no ha terminado su obra. Mientras haya aliento en tus pulmones, hay esperanza. Mientras su voz susurre tu nombre, hay propósito. Y cuando la batalla se torne más difícil, recuerda, no estás perdiendo, estás siendo entrenado. El pastor te guía por senderos de justicia, no para castigarte, sino para fortalecerte. Cada prueba tiene un propósito escondido, cada valle guarda una victoria invisible. Cuando parezca que todo se derrumba, Él está reconstruyendo desde lo eterno. Cuando no entiendas, adora. Cuando no veas, confía. Porque el pastor que peleó por David, el que guió a Israel por el desierto, es el mismo que hoy pelea por ti. Su vara no se rompe, su promesa no falla, su amor no se cansa. Cuando el alma ha atravesado el valle y el eco del Salmo 23 se ha convertido en su respiración diaria, comienza a descubrir algo más profundo que el consuelo. Descubre al Dios que pelea, no un Dios pasivo, no un observador distante, sino un guerrero silencioso que se levanta en medio de la tormenta. En los días oscuros, cuando las lágrimas se confunden con la fe, Él se pone de pie. La voz que una vez dijo, «Sea la luz», vuelve a resonar en el corazón del creyente. Y esa voz rompe las cadenas invisibles que atan la esperanza. Así actúa el pastor. Pelea no con espada ni con lanza, sino con amor, con paciencia, con una fidelidad que desconcierta al mundo. Cada batalla del alma es un campo donde se revela el carácter de Dios. Cuando te sientes débil y clamas, Él responde con una fuerza que no viene de ti, sino de su espíritu. Él pelea contra tus pensamientos de derrota, contra las mentiras que el enemigo susurra en tu mente, contra la desesperanza que intenta apagar tu oración. Pelea limpiando el corazón, liberándolo del orgullo, de la culpa, del miedo. Y mientras lo hace, te transforma. Ya no eres solo una oveja que sigue al pastor, eres un hijo que aprende a confiar, un guerrero que lucha de rodillas. Hay guerras que no se libran con gritos, sino con silencio. Guerras que no se ganan con estrategias humanas, sino con fe persistente. En esas batallas, el Salmo 23 se convierte en tu bandera. No necesitas entenderlo todo, solo creer que Él está peleando por ti. Cada vez que repites sus palabras, estás declarando victoria sobre lo invisible. Cuando dices, «Nada me faltará», estás renunciando al miedo a la escasez. Cuando confiesas, «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno», estás derrotando a los gigantes del temor y la desesperanza. La oración se vuelve tu escudo y la fe tu espada. Dios pelea por ti cuando cierras los ojos y eliges confiar, aún sin sentir nada. Pelea cuando en medio de la pérdida levantas tus manos y dices, «Señor, confío en ti». Pelea cuando decides perdonar al que te hirió, cuando eliges la paz en lugar del rencor. Pelea cuando el enemigo te quiere en silencio y tú abres la boca para alabar.
Esa es la guerra más poderosa, la que se libra en el Espíritu, donde solo Dios ve y solo Él vence. Muchos creen que las promesas de Dios se cumplen solo en los triunfos visibles, pero el Salmo 23 revela otra verdad. La victoria más grande es la paz interior. David no escribió este canto desde un palacio, sino desde la persecución, desde cuevas y campos solitarios. Aún así, su alma estaba en reposo. Eso es lo que ocurre cuando Dios pelea por ti. No siempre cambia las circunstancias, pero siempre cambia el corazón. Él te enseña a dormir en medio de la tormenta, a confiar cuando todo parece perdido. Y mientras tú descansas, Él obra. A veces en silencio, a veces de manera que nadie entiende. Pelea abriendo puertas que la lógica había sellado. Pelea cerrando caminos que te habrían destruido. Pelea librándote de personas, de hábitos, de pensamientos que parecían inofensivos, pero que eran trampas disfrazadas. Pelea dentro de ti, moldeando tu carácter, enseñándote a amar, a esperar, a no rendirte. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Estas palabras no son una simple promesa de justicia, son una declaración de victoria. Dios no solo te libra del enemigo, te exalta delante de él. Pero esa mesa no se sirve con venganza, sino con gracia. Mientras los que te señalaron observan, Dios te viste con dignidad. Mientras el mundo piensa que perdiste, Él demuestra que su bondad nunca te abandonó. Esa es la mesa de la redención, donde el alma herida se sienta y comprende que todo lo vivido tenía un propósito. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El aceite es la señal de su elección, es el símbolo de su espíritu llenando los vacíos del corazón. Cuando Dios pelea por ti, lo hace para ungirte, para marcarte con su propósito eterno. Cada lágrima se convierte en semilla, cada herida en testimonio, cada derrota en enseñanza. El aceite fluye sobre la cabeza del que ha aprendido a depender, del que no se apartó del pastor en el valle, y cuando ese aceite te cubre, ya nada puede detener el plan divino. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Este verso es la promesa que sella la batalla. El bien y la misericordia no te siguen solo cuando oras, sino también cuando tropiezas. No porque lo merezcas, sino porque Él decidió amarte con amor eterno. Dios no te abandona cuando fallas, pelea por ti incluso entonces. Su gracia no es débil, su fidelidad no tiene límites, Él no se cansa de ti. Aunque te alejes, su bondad corre detrás, susurra tu nombre, te llama de regreso al redil. Y cuando vuelves, no hay reproche, solo abrazo. Dios pelea por ti hoy, incluso si no lo ves. A veces, su lucha ocurre en lo invisible, en planos que tus ojos no alcanzan. Pelea por tu mente, para que no se llene de miedo. Pelea por tu familia, para protegerla de fuerzas que no comprendes. Pelea por tu propósito, para que el enemigo no lo robe. Y mientras tú dudas, Él no deja de trabajar. En el silencio de la madrugada mientras duermes, Él vela. Mientras tú te preguntas por qué, Él responde con hechos que solo el tiempo revelará. Un pacto de cuidado, de defensa, de presencia. El Señor es mi pastor, es la declaración más poderosa que un corazón puede pronunciar porque significa no dependo de mí mismo, dependo de ti. Y cuando haces de Él tu pastor, Él hace de ti su causa. Tú te conviertes en su misión, en su obra, en su campo de batalla. Nadie toca a un hijo de Dios sin que el cielo se levante. Nadie puede arrebatarte de su mano, porque su vara defiende, su cayado rescata, su voz guía. Hay momentos en los que parece que el mal prospera, que las tinieblas vencen, pero la historia aún no ha terminado. Cada valle tiene un final, y en el final siempre hay luz. No importa cuán denso sea el camino, el pastor siempre conduce a pastos verdes.
Puede que estés cansado, confundido, incluso en silencio, pero si aún respiras, aún hay promesa. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte a mitad del camino. Él pelea por ti hasta el final. Así como David encontró en este salmo una roca firme, tú también puedes encontrarla. No importa tu pasado, tu edad, tu historia. El Salmo 23 es para todos los que alguna vez se sintieron solos. Es para los que han llorado en secreto, para los que han perdido la fe y desean recuperarla. Es para los que han caído y anhelan volver a levantarse. Es para ti, porque este salmo no solo se recita, se vive, se respira, se convierte en una melodía que acompaña cada paso. Y cuando llegue el día en que las fuerzas se agoten, este salmo te recordará que la eternidad no es un destino lejano, sino una promesa ya presente. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esa casa no está hecha de piedra ni de oro, sino de presencia. Es el refugio del alma que ha aprendido a confiar, la morada del corazón que ha sido sanado. Allí no hay miedo, ni lágrimas, ni sombras. Solo luz, solo descanso, solo amor. En este preciso instante su mano te rodea, su espíritu te cubre, su gracia te defiende. Él va delante de ti, enderezando caminos torcidos, preparando mesas, derramando aceite. No temas, no estás solo. Las sombras no tienen la última palabra, porque quien pelea por ti nunca ha perdido una batalla y jamás la perderá. Así termina esta oración, no con un punto final, sino con una rendición. Porque el alma que ora el Salmo 23 no dice, he vencido, sino tú has vencido en mí. Y esa es la victoria más grande, la que convierte el corazón temeroso en un templo de fe, la que transforma el valle en altar, la que recuerda a cada creyente que el pastor sigue caminando a su lado, guiando, amando, peleando. Dios pelea por ti hoy, y mientras Él pelea tú descansa, mientras Él obra tú confía, porque el Señor es tu pastor, y en su amor eterno verdaderamente nada te faltará. Si supieras cuántas batallas Dios ha ganado en tu favor sin que tú lo notes, te quedarías sin palabras, porque no hay día en que Él no pelee por ti. Cuando te salva de una decisión equivocada, pelea. Cuando detiene algo que parecía bueno, pero no era, pelea. Cuando te llena de paz en medio del caos, pelea. Cuando te recuerda quién eres en Él, pelea. Su amor es un escudo que nunca se oxida. El Salmo 23 no es solo una oración de consuelo. Es un pacto entre Dios y el creyente. Hoy, mientras lees estas palabras, permite que esta oración te abrace, cierra los ojos y repite desde lo más profundo, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Déjalo resonar como una verdad que disuelve la duda. Siente cómo cada palabra limpia tu mente, calma tu respiración, restaura tu confianza. Deja que el pastor te encuentre donde estás. No necesitas estar fuerte para que Él te ame. Solo necesitas estar dispuesto. Dios pelea por ti hoy, no mañana, no cuando cambie tu situación. Hoy.